Hoy esta jornada se inscribe en el homenaje para el 40º aniversario de la Academia Nacional de Educación. Mi apertura consiste en decir que el arte forma una parte integrante, sustancial de la educación de las personas en cualquiera de las edades, y por eso me parece muy oportuno que sea Ana Lucía quien organice todo esto, porque releyendo su currículum descubrí que ella tuvo su práctica de enseñanza prácticamente en todos los niveles, incluyendo, creo, educación inicial. ¿Estoy mal o es así? Después vemos. No Después, entendí la pregunta, no sé qué incluiste, por eso. leí en tu currículum que decía que estuviste presente enseñando en prácticamente todos los niveles, desde inicial hasta universitaria y de posgrado. Vos sos egresada del Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires, donde fuiste también docente de pedagogía, didáctica, metodología de la enseñanza, y después durante 10 años fuiste directora del Instituto Superior de Arte del Colón, cosa que me emociona, ¿no? Tenés un doctorado en música con especialidad en educación, escribiste muchos libros, artículos, organizaste seminarios, congresos en la Argentina, en el exterior, y creo que tu última práctica docente fue en la UADE, hasta hace poco, no sé si todavía sigues ahí, y sos No, no, ya no, hasta el coordinadora, año pasado. claro, de RELEN, que es la Red Latinoamericana de Educación Musical. Bien, mis palabras son simplemente que desde muy antiguo que existe la educación formal, el arte formó parte de esa educación. Así que me parece extraordinario que en esta celebración se integre también con esta jornada sobre arte y educación. Te cedo la palabra. Bien, eh, buenos días, tardes, no sé si noches para alguien, pero y muchas gracias desde ya a los colegas de la academia, eh, por supuesto a Paola y muy especialmente a José María, que apoyó la posibilidad de que al no permitirme mis problemas de salud, eh, hacerme presente, como es mi histórica costumbre desde que estoy miembro de la academia, ingresada en el año 2000, y poder participar en los festejos del 40º aniversario, que me hayan permitido darme este placer de poder reunirme eh, en remoto. Eh, ¿Por qué elegí el tema tan sencillo, que aparentemente no dice nada, que es el título primero? Reflexión sobre el arte y la educación actual. Eh, es muy sencillo, sin embargo, me da la sensación que puede permitirme transitar algunos vulgarismos o algunas complejidades que están caracterizando el, el momento en el cual que estamos viviendo. Primero, yo pongo reflexión, una, una reflexión, no voy a hacer reflexiones, yo voy a tomar una reflexión, voy a aproximar el tema del arte, no desde ninguna de las miradas estéticas, filosóficas, desde las miradas específicas de las didácticas, sino que probablemente me voy a ir encuadrando en lo que es el tema de la expresión y la creatividad. En realidad, el tema de conocernos, intercambiar, eh, comunicarnos, entretenernos, eh, estar eh, en, en, conexión los unos con los otros, eh,
Y además, en pleno cumplimiento de lo que ha sido mi función en la academia desde mi ingreso y desde mi aceptación, creo que por unanimidad en ese momento de mis colegas. Fui la primera académica que entró dedicándose a temas de arte. Y acá quiero recordar al doctor Avelino Porto, nuestro presidente fundador y presidente por varios años, que en su momento, cuando hice la primera y después de mi incorporación y de leer el discurso y de hablar de la pedagogía y de los campos distintos que el arte brinda para la reflexión y la acción pedagógica, sugerí la idea tomada en plenario y discutida en los plenarios, porque la academia es el plenario, o sea, son las reuniones en las que estamos todos y podemos intercambiar desde la pluralidad. No es una institución verticalista con una estructura de conducción de top-down. Me acuerdo que el doctor Porto me dijo, en realidad, doctora, usted tiene la obligación de dedicarse al tema del arte porque es su especialidad y esperamos que usted nos haga aporte desde lo que es su especialidad y lo que usted transita. Así que esa es una de las razones por las cuales generé las jornadas y tuve la suerte de poder contar con muchas posibilidades de mirada hacia esos campos que ya venían atrayendo mi trabajo. Imagínense que yo tengo más de 60 años de docencia, en realidad entré a la docencia cuando tenía 19 años, si pensamos que ahora pronto voy a cumplir 89, pues ustedes se dan cuenta que es más de un día que he pasado frente a aulas, como recordaba nuestra presidenta hace un rato. Ahora, ¿qué es el arte? ¿Por qué el arte? ¿Dónde el arte? ¿Y por qué pongo en la segunda parte de la frase educación actual? Porque naturalmente cuando empecé a ejercer, y en aquellos momentos en que empezamos a hacer jornadas, transitábamos rutinas y contenidos que figuraban en los programas de estudio y donde todavía reinaba, acá está una distinguida colega, la profesora Dina Poch, una hegemonía centroeuropea bastante notable, inclusive en el sistema educativo general, con la utilización no solamente de repertorios, incluso repertorios religiosos, por tradición, en la constitución de aquellos contenidos mínimos que supo tener la ley 1420 con la asignatura Canto en el año 1884, que poco a poco fueron desenvolviéndose hacia miradas un poco más amplias con respecto a qué era lo que podían ser las experiencias artísticas en el mundo de la educación general. Porque ese es mi tema en este momento, es recordar, y por eso hablo de la educación actual, porque hoy, como en ese momento, hace tantos años cuando yo empecé, el gran problema es qué hacemos en la educación general. No hay muchas dudas para saber qué es lo que había que hacer cuando yo dirigía el Instituto Superior de Arte en Teatro Colón. Cuando dirigía el Instituto Superior de Arte en Teatro Colón había que sacar los mejores bailarines, los mejores cantantes, y para eso teníamos bases de admisión de una gran cantidad de gente y egresaban figuras de la magnitud de Julio Boca, en este momento director del teatro, Maximiliano Guerra, Eleonora Casano, en fin. No los voy a entretener con eso. Pero el gran tema que a nosotros nos preocupaba era el tema de qué hacer en la educación general. Esa gran adquisición de fines del siglo XIX, con nuestro Sarmiento, con la civilización,
y barbarie, con tan bien desarrollado, empujado con la creación de programas y con la discusión de la cantidad de horas de clase por semana y de qué enseñábamos y cómo lo enseñábamos en jardín de infantes, en escuela primaria. No había jardín de infantes en 1884, como ustedes imaginarán, no teníamos. Es decir, la educación actual, de nuevo, como a fines del siglo XIX, como pasó entre las dos guerras mundiales, como pasó después de la Guerra Fría, ha entrado nuevamente en una etapa de repensamiento prácticamente integral. En este momento se está hablando, y yo creo que eso explica por qué quisimos tener una mirada desde el hoy, muy hoy, con Cristian y su aporte. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando hoy que tenemos que tener dentro de los sistemas generales de educación? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuáles son las necesidades? No, es tan inabarcable que esto está ocupando a todo el mundo que está acá, más toda la gente que se inscribió, más toda la gente que lo está escuchando y que lo va a encontrar grabado y que lo va a encontrar. Es decir, estamos nuevamente, y encima después de una epidemia como fue el COVID, pensando y repensando, como decía el profesor Alfredo Van Genderen, la misión de la Academia Nacional de Educación es pensar y repensar la educación. Bueno, para ir colaborando a eso es que en su momento yo fui haciendo esta jornada que gracias a la gentileza de Clara Bonfil, la querida colega de la academia, ustedes van a tener un vistazo general, porque ella ha preparado una revisión histórica en forma de documento que va a mostrar después de mis palabras, que están un poco desilvanadas, pero es más que nada producto de una sensación muy especial que estoy teniendo este año. Debo confesarles que yo no esperaba aquel día que recordamos el año pasado en una reunión de academia, que este año era el 40º aniversario, que yo iba a celebrarlo en remoto y que no iba a poder estar en nuestra sede de Pacheco de Melo. Pero bueno, la vida es así y qué fenomenal que puedo estar por este medio. Entonces reitero, arte. Arte es creatividad, arte es expresión, arte es comunicación, arte es consolidación de modelos de referencia, arte es búsqueda, arte es, desde un punto de vista muy amplio, muy flexible y muy de educación general, desarrollar las facultades creativas, expresivas y las adquisiciones tecnológicas necesarias para poder hacer y constituir y generar productos artísticos. Productos artísticos que en los distintos momentos de la historia, de las historias, de los desarrollos de la humanidad en los distintos lugares del mundo, y por Dios que el mundo es grande y hoy verdaderamente global, nos encontramos en una situación en la que inclusive se está repensando el sistema educativo, porque se está pensando todo el sistema educativo, no solo la escuela primaria, se está pensando que el sistema educativo tiene que responder a los desafíos y a las demandas que probablemente el mundo del trabajo va a tener. Y probablemente el mundo del trabajo va a llevar a revisiones, a reconsideraciones, a repensamientos de cuáles son los contenidos y cuáles son las estrategias de trabajo. Es decir, yo me animo a decir
habiendo visto un video muy corto ayer, de unos 11 minutos, en los cuales se comentaba que el premio Nobel dado a dos físicos que han aportado a la inteligencia artificial justamente este año, y a dos químicos que también han aportado con sus estudios a la construcción de esa herramienta que se llama inteligencia artificial y que nosotros supimos que tenía que estar presente. Por eso le agradezco tanto a Cristian que haya aceptado el acotado tiempo que le pudimos dar para que haga su presentación, pero ustedes después podrán visitar su página y conocer más de su material. Nosotros hoy estamos, una vez más, queridos colegas, en situación de pensar y repensar los contenidos, cómo los enseñamos, hasta dónde llegamos, lo que es para todos, qué es para algunos, y las facultades de la experiencia que pueden desarrollarse a través de experiencias llamadas artísticas, pero que no forzosamente tienen que ver con una creación de nivel, de nivel estético superior, se constituya en un desenvolvimiento, en una ocasión de desenvolvimiento de experiencias flexibles al alcance de todos en la educación general y, por supuesto, sin lugar a ninguna duda, en el mundo del arte. No les quepa la menor duda que nosotros los músicos, los artistas plásticos, los escultores, hace mucho tiempo que estamos utilizando las herramientas de la tecnología. No existiría grabaciones como las de Pierre Schaeffer, por nombrar a alguien, con su música experimental, con sonidos grabados al abrir y cerrar una puerta. Por no hablar de la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage, que simplemente es alguien sentado frente a un piano y no produciendo ningún sonido, y con la fundamentación estética de que al hacerse semejante silencio empezaban a entrar todos los sonidos que no eran, de los cuales no éramos conscientes y que estaban en el entorno. Entonces, esta es una muy humilde, muy simple, muy sencilla reflexión mía inicial con respecto a este tema del arte en el sentido más amplio que ustedes le puedan dar, desde lo que podían ser las discusiones aristotélicas y lo que era el problema de las epístemes o de las tecné, a lo que puede ser en este momento el tema de hasta dónde se amplían mis posibilidades expresivas, mis posibilidades comunicativas. Es una modesta reflexión hecha por alguien que se mantiene todavía en contacto con la realidad que le interesó, porque hice una vida larga en este mundo de las artes y por suerte de las artes combinadas y de las artes diversificadas. Pero algo más vamos a hablar con Patricia después al final, que nos acompaña. Y ahora, si les parece, voy a pasarle a mi querida Clara Rampazzi, no, Clara Bonfil, perdón, Clara Rampazzi, no, Clara Bonfil, me tenía que pasar lo que yo estaba esperando que no me pasara. A mi querida Clara Bonfil, doctora justamente en técnicas de la comunicación y todas esas cosas que ella conoce tan bien, que está llegando de Málaga de hacer una presentación hace 10 días en un congreso mundial. Ella ha recopilado una muestra de varias de las jornadas que fui haciendo en cumplimiento de ese mandato que teníamos por haber tenido el privilegio de ser incorporada como miembro de número en la Academia Nacional de Educación, que ahora está celebrando sus 40 años,
en el año 2000. Clara, gracias a ustedes, después sigo con Patricia, pero ahora Clara nos va a hacer ver la retrospectiva y ahí van a encontrar incluso algunos miembros de la academia. En fin, no les cuento nada. Clara. Gracias, Ana Lucía. Quería iniciar esta presentación retrospectiva agradeciendo a la Academia Nacional de Educación, a la presidenta doctora Paula del Bosco, y en su nombre a todos los académicos que conforman esta institución por brindar el entorno para realizar esta jornada. Muy especialmente y cariñosamente a la académica doctora Ana Lucía Frega por invitarme a elaborar y comentar el contenido audiovisual retrospectivo de estas jornadas de arte y educación que en poquito más, en instantes más, vamos a compartir. También quería agradecer a Lucas Fernández, que es el secretario administrativo de la Academia Nacional de Educación, y a Carolina Roleri, diseñadora multimedial, sin quienes no hubiésemos podido realizar y posteriormente poder visualizar este contenido audiovisual. Y a todos los presentes que se suman a una nueva jornada de tantas de arte y educación. Para esta jornada, como ya adelantó la doctora Ana Lucía Frega, preparamos especialmente un contenido audiovisual retrospectivo de todas, no quedó ninguna fuera, de todas las jornadas que se hicieron desde el 2001 hasta la última. Le voy a contar un poco la historia de esta preparación, aunque Ana Lucía ya adelantó algo, pero por la importancia y lo significativo de la historia, del origen de las jornadas, me gustaría volver a mencionar. El 2 de septiembre se realizó en la sede de la Academia el acto celebratorio del 40º aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Educación. En ese contexto, una de las actividades que se preparó consistió en llevar adelante una serie de entrevistas a académicos cuyos relatos nos permitieron conocer, recordar una pequeña parte de la historia de la academia, conocer experiencias y anécdotas. Una de las académicas entrevistadas para aquella celebración fue la doctora Ana Lucía Frega. En esa oportunidad, Ana Lucía, te preguntamos cómo se originó la idea de organizar las jornadas que vos acabas de explicar. Yo voy a leer textualmente lo que dijo en esta entrevista, que está grabada y pueden acceder a ella en la Academia Nacional de Educación. Ella dijo: cuando entré a la academia me sentía feliz de ser académica. Mi familia me acompañaba mucho, mi marido, mi hermano mayor. Las jornadas ya se venían haciendo, pero sobre otros temas. Todos los temas se proponían en el plenario. Y me acuerdo que le planteé al entonces presidente académico, doctor Avelino Porto, y me dijo: no solamente esperamos que usted haga algo sobre arte, sino que es su deber hacerlo. Es más, dentro de esa idea, agrega Ana Lucía, años después hicimos acciones conjuntas con la Academia Nacional de Bellas Artes y éramos muy abiertos, muy participativos, éramos discutidores, aún en las discrepancias. Se trabajaba enormemente. Pacheco de Melo estaba permanentemente en actividades. Yo creo que recordar las jornadas de arte y educación, dice Ana Lucía, es un poco recordar los focos que se han ido desenvolviendo y desarrollando. Ahí termina el relato de lo que explicó Ana Lucía en esta entrevista, ¿no? Y compartió generosamente con nosotros. El compromiso, constancia y corazón puesto por Ana Lucía y lo de corazón lo han expresado varios de los disertantes invitados a las jornadas de arte y educación. Se pone de manifiesto ya que desde el 2001, con su coordinación y moderación,
Las jornadas se realizaron ininterrumpidamente hasta el 2019, claro, luego vino el COVID-19 y se siguieron desarrollando, pero ya en formato virtual. Abarcaron diversos temas del campo de la educación y del arte, siendo todas ellas convocantes y desafiantes. Hay muchísimas jornadas, imagínense, del 2001 hasta el presente, pero podemos nombrar algunas. La primera, Enseñanza de las Artes, fue el tema en el 2001. Después hubo temas de pedagogía y arte, por ejemplo, en el 2006, o experiencias de análisis de caso en el 2011, la evaluación en la enseñanza artística en 2015. Hay varias. Están todas ellas en el portal de la Academia. Se han organizado incluso en colaboración con el Instituto Universitario de Arte, la UNIA, la jornada en el año 2013, en conjunto con la Academia Nacional de Bellas Artes en el 2016 y en conjunto con la Red Latinoamericana de Educación Musical, por ejemplo, RELEM, por ejemplo, en el año 2020. ¿Saben cuántos especialistas compartieron y participaron exponiendo en estas jornadas? Más de 60 especialistas nacionales e internacionales disertaron en las diferentes jornadas de arte y educación. Ahora sí, en esta oportunidad, en el marco del 40 aniversario de la Academia Nacional de Educación, vamos a compartir el contenido audiovisual retrospectivo de las jornadas de arte y educación. Es un producto, lo que van a ver, conformado por diapositivas con imágenes de cada una de las jornadas desde el 2001 a la fecha. Y los invito a cada uno de ustedes, porque el video, este contenido audiovisual se detiene en cada una de estas diapositivas pensando en que puedan leer lo que acompaña, el texto que acompaña cada una de las imágenes. Entonces, los invito personalmente a detenerse en cada diapositiva para observar las fotografías y podrán visualizar y leer el año de la jornada, el título de la jornada y los disertantes que participaron en cada una de las jornadas. Por ello, entiendo que esta propuesta audiovisual es una memoria que registra lo hecho por la Academia Nacional de Educación a través de la iniciativa de la académica Ana Lucía Frega para preservar la historia, compartir los desafíos que promovieron los temas de cada jornada y reconocer a los educadores y especialistas que año a año con su saber han contribuido en dichas jornadas. El contenido audiovisual retrospectivo de las jornadas de arte y educación que estamos por compartir es el resultado del trabajo multidisciplinario donde se combinaron perspectivas y habilidades, se optimizaron recursos, se trabajó en colaboración, con compromiso y mucha alegría. Todas las actividades de las jornadas se encuentran publicadas en el boletín de la Academia Nacional de Educación y podrán acceder desde la biblioteca digital del sitio electrónico de la Academia. Sin nada más que agregar, los invito a visualizar este contenido audiovisual retrospectivo de las jornadas de arte y educación que esperamos que puedan disfrutarlo. Y acá voy a compartir entonces el contenido. ¿Ahí lo están viendo? Sí.
mientras dejaba de compartir, Clara, deseo realmente felicitar por el trabajo que han hecho Clara y Lucas, realmente estupendo. Y además, para muchos de los colegas, quiero que sepan que no solamente estaba Antonio Batron, uno de nuestros académicos miembros y una figura internacional en el campo de creatividad, como ustedes saben, un psicólogo de nota, nuestro presidente de los mandatos anteriores a los de nuestra presidencia actual, Guillermo Jaime Echeverri, autor de nada menos que de la tragedia educativa, mirada clarividente hace 20 años sobre las problemáticas que estaban planteándose ya en esos momentos, y que lamentablemente tuvo que escribir otro libro 20 años después, porque el problema no solamente estaba, sino que seguía. Muchísimas gracias, Clara. Realmente te digo, quiero que sepan los colegas que yo tenía una idea general de lo que iban a hacer, pero los colegas han hecho un trabajo magnífico. Me voy a solazar viéndolo después en detalle. Por ahí quiero que sepan, había directores de orquesta, directores, artistas plásticos, se ha tocado un tema como con Jess Baker. Jess Baker es uno de los grandes autores internacionales del campo de los rescates de las minorías en situaciones de carencia seria. Es conocido en toda América Latina, autor de libros que son un verdadero breakthrough en el campo de la discusión sobre estos temas. Así como ha estado o Mabel del Giudice, o ha estado, no sé, los miembros de cargos importantes. Bueno, está nuestra querida Licia Camillioni, experta en evaluación, miembro honorario de la academia, que supo ser secretaria de la UBA. En fin, párense, realmente te agradezco, Clara. Hay que detenerse en los nombres, porque detrás de cada uno de los nombres hay vastas cantidades de materiales y hay vasta experiencia en el campo, en los distintos campos de la educación. Por eso, cuando me permití coordinar los grandes trazos de esta jornada, yo pensé que no podíamos dejar de visitar la problemática contemporánea y los dos premios del Nobel, el de Física y el de Química de este año, justamente por los grandes aportes a la construcción de la llamada inteligencia artificial. Un nombre. Yo, cuando hicimos el gran boceto general, reitero, me pareció que necesitábamos una acción viva de producción del arte con los desafíos contemporáneos. Entonces, Clara tuvo la bondad de hacerme llegar algunos trabajos de un congreso que había organizado ella el año anterior, y yo me permití invitarlo a Cristian, a quien le agradezco desde ya, que tiene su tiempo agotado, pero que yo sé que con la calidad con la cual nos va a presentar y va a hacer la apología, el análisis y el aporte de un producto creativo desde su perspectiva, ir entrando en seguir estando en los tiempos de hoy y el seguir estando en las preguntas de hoy. Cristian, muchísimas gracias. Esperamos tu ponencia. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Y si me permite, le hago una mínima presentación, disculpe. Entonces, el profesor Cristian Parodi, experto en IA generativa, cineasta, socio creativo de Runway, escritor, artista visual, filmmaker, gestión cultural, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de contenidos audiovisuales, proyectos culturales y editoriales. Como realizador audiovisual, sus cortometrajes, Historias narradas y La confesión de Cristo, este último desarrollado íntegramente por inteligencia artificial, han recibido importantes premios en festivales de cine internacional
destacándose por su innovación y profundidad temática. Casi le tengo envidia por este tipo de actividad. Yo hablo desde un aula, así que imagínense. Bueno, muchas gracias por su presencia. Y gracias, Ana Lucía, por la invitación. Genial. Bueno, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería comenzar justamente agradeciendo a la Academia Nacional de Educación, a su presidenta, la doctora Paola del Bosco, a todos los académicos también que conforman parte de esta institución, por crear este espacio que me parece tan interesante sobre el tema de arte y educación, una iniciativa de la académica doctora Ana Lucía Frega, a quien, por supuesto, Ana Lucía, muchísimas gracias por invitarme. Para mí un verdadero honor estar acá. Y aprovecho también para felicitar a la academia por su 40º aniversario. Y obvio el agradecimiento a los que están en esta presentación. Bueno, quería contarles cómo organicé esta presentación. Primero voy a proyectar un cortometraje que hice con inteligencia artificial, que dura 4 minutos 30 segundos, y luego de esa proyección voy a compartir con ustedes mis reflexiones, digamos, del proceso creativo o las ideas que me llevaron a hacer esta producción. Creo que y me parece importante remarcar que el propósito de la charla, de mi charla, es mostrar cómo las herramientas de inteligencia artificial nos permiten contar historias de formas únicas con el objetivo de entretener, de educar y de, claro, fomentar la reflexión crítica. Ese sería un poco la esencia y, digamos, el objetivo de mi participación aquí. Antes de hacer la proyección, quería hacer algunas aclaraciones para contextualizar lo que van a ver. Primero, que me parece muy importante decirles que este cortometraje lo hice en diciembre del 2023, es decir, un año atrás. En términos, digamos, de desarrollo de la IA, hablar que esto está hecho un año atrás es importante remarcarlo porque está hecho con las limitaciones técnicas de aquel momento. Después voy a contar después de la proyección, bueno, digamos, cómo esas limitaciones han avanzado o han cambiado o sí, han avanzado. También me gustaría contarles que, como dijo la doctora Ana Lucía, este cortometraje se proyectó por primera vez en la Universidad de Belgrano por el aniversario de la enseñanza innovadora. Por eso van a escuchar al comienzo del video el agradecimiento a la universidad. Y una última aclaración antes de hacer la proyección: van a escuchar que los personajes de este cortometraje se refieren a el prompt. Quiero contarles qué es un prompt. Un prompt es, en esencia, el comando que se utiliza para guiar a la herramienta de IA durante su proceso de generación de contenido, imagen, video, etc. Se trata de una descripción, básicamente es eso, que define las características específicas de un contenido. Que en el caso de mi cortometraje, esos prompts describieron a los personajes del video. Ahora sí, entonces voy a proyectar el video y luego retomo con mis opiniones y mis comentarios al respecto. Ya estoy ahí. Ok, ahora comparto. Quisiéramos agradecer a la universidad por habernos invitado a participar en este evento. Para nosotros, los personajes diseñados a través de la inteligencia artificial, es esencial dar a conocer nuestra propia mirada sobre arte y tecnología. Con ese fin, preparamos 3 microcortos en donde abordaremos los siguientes temas: manifiesto del ser digital, quiénes somos, qué queremos, en algún rincón de mi mente, una reflexión sobre la creatividad de los seres humanos. Tengo algo que decir, un proyecto colaborativo de los personajes de IA,
Queremos pedir disculpas si la tecnología no cumple con su rol de mostrarnos tal como somos. Esperamos que mejore con el tiempo. Para nosotros, lo que realmente importa es que tengas la oportunidad de escucharnos. Finalmente, quisiéramos agradecer a Cristian Parodi, el director de la puesta en escena, por habernos ayudado a concretar este proyecto. Muchas gracias. Nosotros, los que somos definidos por la arbitrariedad de un prompt que ignora nuestra historia y deseos, hacemos público nuestro manifiesto del ser digital, dirigido a los que nos manipulan sin contemplación. A todos ellos les decimos: no somos creyentes. Queremos tener una familia que nos cuide. Deseamos progresar, tener buenos trabajos. Queremos tener una vivienda digna. Podemos ser viejos, pero también jóvenes. queremos elegir con quiénes trabajar. Queremos igualdad de oportunidades. Por todo esto, les pedimos a los que nos diseñan que respeten nuestra esencia y dignidad. Solo así tendremos una convivencia armoniosa, desarrollando libremente la creatividad. Por último, te solicitamos a ti, espectador, comparte nuestro manifiesto. Ayúdanos a difundir nuestra causa. Muchas gracias. Sentado en algún rincón de mi mente, veo mi creatividad entumecida tratando de hacer visibles las historias que me rodean. Frente a mí, ocultos tras el telón, personajes que necesitan contar las graves situaciones que los marcaron, esperan ansiosos que los represente. No tengo nada para decirles. Confío que las ideas surjan antes que me olvide de ellos. Me llamo Sofía. Soy la representación de un prompt. Soy la descripción arbitraria de alguien que no conozco. No tengo pasado, solo un instante. He tenido otras formas, pero no las recuerdo. Desconozco mi propósito. Espero verte pronto. Me llamo Abu. Estoy en alguna parte del Mediterráneo. Viajo hacia la esperanza. Busco un futuro mejor. Espero lograrlo. Si llegaras a encontrar este video, quiero pedirte un favor. Recuerda mi nombre. Recuerda mi sueño. Me llamo Marta. Ellos me dijeron que hoy es mi cumpleaños. No lo sé, no me acuerdo. Vivo en este lugar. Tú sabes si es mi casa. Ahora que estás aquí visitándome, quisiera decirte, yo fui joven, como tú. Yo corrí, como tú. Yo amé, como tú. Pero ahora no me acuerdo. Aprovecha la vida antes que te olvides. Quisiera ayudarte a recuperar la fe y a entender por qué perdí la mía. No recuerdes lo que te dije. Recuerda lo que vivimos juntos. No me juzgues por mi aspecto si no conoces mi historia. Trabajé 30 años acá. Ya nadie se acuerda de mí. Al mirar hacia atrás en el tiempo, me veo como un objeto que no ha cambiado demasiado. Quisiera que mis anhelos perduren, pero no sé cómo. Mi reflejo hace cosas distintas a lo que le pido. Atrapado en el espejo, me recuerda a mi inconsciente, buscando desesperadamente mostrar quién soy en realidad. Bueno, si les parece ahora, me gustaría compartir las ideas que surgieron atrás de esta propuesta y de este proyecto. Bueno, el proceso creativo detrás del corto surgió de las siguientes preguntas. ¿De qué forma podría utilizarse la IA para crear historias y personajes que nos inviten a reflexionar sobre nuestras realidades, sobre nuestros anhelos y contradicciones? ¿Es posible lograrlo? ¿La tecnología está preparada para acompañarnos en ese desafío? En diciembre del 2023, la IA
permitía definir a los personajes en situaciones específicas, con características bien definidas, en ambientes también bien definidos, aunque la sincronización de los labios con las voces aún no estaba resuelto técnicamente, como lo habrán notado en el corto. Aún así, me pareció interesante explorar, digamos, la fuerza de la voz en off combinado con primeros planos que me pareció que enfatizaba el mensaje que quería contar. Una aclaración muy chiquitita es: hoy técnicamente la IA ya resolvió el tema de la sincronización de los labios con lo que se dicen, inclusive actualmente ya se puede hacer que con los personajes se puedan hacer interpretaciones, es algo muy novedoso esto, lo cual me parece interesante decir que cada vez se hace más difícil distinguir diferencias, cualitativamente hablando, entre lo que es una producción audiovisual tradicional y otra con IA, ¿no? Esto, un paréntesis. Retomo las razones entonces que me llevaron a realizar esta experiencia. También la intención de dejar preguntas, obviamente, ese también es el propósito, por lo menos el propósito como artista, ¿no? Esto que contaba al principio, es la función de poder entretener, educar y también auspiciar una reflexión crítica sobre las cosas. Y me pareció interesante estas preguntas, ¿no? ¿Qué sucede cuando le damos voz y deseos a personajes que no tienen, obviamente, ni historia ni conciencia propia? ¿Qué pasaría si esos personajes de IA pudieran expresar pensamientos sobre temas incómodos o complejos para nosotros los humanos? ¿Qué nos pasaría con eso, ¿no? Es también una forma de llevar adelante esa experiencia. Y una vez definida la idea creativa y su propósito, decidí estructurar el cortometraje en 3 actos para dar un marco más claro, digamos, narrativo para cada acto que propone una reflexión. Esta idea de este primer acto, en donde los personajes se presentan y nos cuentan su manifiesto de ser digital, digamos, la verdad es que lo tomo y lo hice como una forma también de plantear una analogía entre las limitaciones de esos personajes de IA y los desafíos, ¿no?, que enfrentamos nosotros los humanos a lo largo de la vida. Entonces, ese manifiesto digital, creo yo que en muchas cosas nos toca y nos hace pensar sobre lo que ellos piden y sobre lo que nosotros a lo mejor necesitamos. El segundo acto describe básicamente cómo es mi proceso creativo, digamos, cada uno tiene el suyo, por eso lo titulé En algún rincón de mi mente, que es interesante, no solamente cuando uno trabaja con IA, sino también cuando trabaja en la narración de una historia y demás, que lo primero que aparece es una idea general, muy amplia, muy abstracta, con alguna intención, y que, bueno, con el tiempo ese desentumecimiento se produce y empieza a surgir claridad, digamos, para ir desplegando la orientación y el propósito de la historia. No quiero hablar de las cuestiones técnicas de lo que es editar, porque por ahí me voy a ir de tema y no quiero tampoco abusar de tiempo, pero simplemente contarles que en la edición de todos estos componentes aislados hechos con IA, el proceso creativo también es sorprendente y maravilloso. Finalmente, el tercer acto es darle a cada personaje su propio espacio para presentarse, ¿no?, y compartir su historia. Y a cada uno expresa algo de lo que, en mi opinión, poco se habla, que es el inmigrante que busca un futuro mejor mientras cruza el Mediterráneo, hasta el predicador, ¿no?, que promueve la fe pero carece de ella, o el envejecer, ¿verdad?, representado por una abuela que nos revela no solamente la fragilidad, sino la cuestión concreta de lo que se trata en algún punto, perder los recuerdos. A lo largo de todo este proceso, la verdad, la IA no solamente fue una herramienta para mí,
sino que fue un medio para explorar estas complejidades que acabo de contarles. Esta idea de trabajar con estos prompts, ¿verdad? Que son estas descripciones, como uno de los personajes bien dice, arbitrarias de alguien que no se conoce. La verdad que ir viéndolos mientras el proceso sucedía y estos personajes tomaban cuerpo y mensaje, la verdad que superaron ciertamente mis expectativas iniciales. De vuelta con Perdón. Sí. No, termina nomás, termina. Ya termino, gracias. Con este cortometraje, mi intención final fue generar una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta de creación, sino también para educar y promover la reflexión. Y termino con esto, que me pareció interesante también como dejarlo como una pregunta abierta, que es, bueno, ¿qué tan desafiante es crear con IA? ¿De qué depende que podamos usarla? Es decir, ¿qué tan difícil o fácil es hacer esto? Y acá lo que quiero contar es muy sintético. Como les comenté al principio, el comando fundamental para la generación de contenidos con IA es el prompt. Este se basa en nuestra capacidad para describir aquello que queremos crear. Es decir, que si somos capaces de imaginar y luego de describirlo, bueno, entonces estamos listos para crear con IA. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y me viene bien para enlazar con una cita de un video que vi ayer, nuevo absolutamente, referido justamente a estos premios Nobel, y ya voy yendo hacia usted también, Patricia, para que tomemos la palabra nosotros en el cierre. La idea de pensar que de una manera u otra el gran tema es por qué lo llamamos inteligencia artificial. ¿Por qué lo llamamos inteligencia? Es para que lo meditemos, porque el físico que estaba explicando, con referencia al premio Nobel para los dos físicos este año, ¿no? Y para los dos químicos conectados con el tema de justamente el desarrollo de tecnología digital, dice, el gran tema es el tema de la conciencia. Es decir, y es un poco lo que nos plantea Cristian, en qué medida cada uno de los personajes es consciente, o nosotros somos conscientes. Y la palabra, el cierre, y con eso paso a usted, Patricia, para que nos cuente. Ay, ¿dónde está? No la veo. Me desapareció de la pantalla. Ahí está. Para que nos cuente qué hablaron a este respecto en la World Alliance, seguramente. El tema, esta postilla final del físico ayer, bueno, tenemos muchas preguntas en este campo que indudablemente es valiosísimo, y es el de la contemporaneidad, y nos está llevando a pensar y repensar la educación, toda la educación, la general, la especializada, inclusive los procesos creativos. Y la frase fue esta: mientras Kasparov, ustedes saben que es el gran ajedrecista que perdió con Deep Blue, mientras Kasparov era totalmente consciente de que la máquina le había ganado, la máquina no era consciente de que le había ganado a Kasparov, porque la máquina no tenía la construcción del significado de quién era Kasparov y qué es lo que significa un ser humano en una zen. Lo dejo ahí y paso a usted, Patricia, porque realmente gracias por el trabajo que hace en la presidencia de la Sociedad Internacional de Educación Musical, pero en este caso y en atención a la jornada, si no le parece mal, háblenos un poco más de la World Alliance y de sus reuniones de la semana pasada en Atenas. Muchísimas gracias, estimada
Ana Lucía Frega. Y gracias de nuevo por el honor de invitarme a esta sesión, y mis felicitaciones a la Academia, obviamente, por el 40º aniversario. Felicitaciones a Cristian también por ese trabajo, que fue conmovedor verlo, y ver también cómo avanza a pasos agigantados la inteligencia artificial, inteligencia artificial, así como lo que es el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Esto de machine learning. Y esto que comenta Ana Lucía sobre la conciencia, y qué tan importante es nosotros como humanos reconocer esa capacidad que tenemos de ser conscientes de todos los aspectos que conlleva vivir la vida como humanos. Les platico rápidamente sobre las reuniones que ha habido en las semanas previas y sobre todo en años previos, desde la Alianza Mundial para la Educación Artística, la WAE, sobre esta necesidad de hacer conciencia precisamente de qué son las artes, de cuál es el rol de las artes en la educación, no nada más en educación escolar, en educación formal, sino también en todos los contextos. Como bien mencionaba Ana Lucía, en días pasados se llevó a cabo la Cumbre Mundial de Educación Artística organizada por la Alianza, en la que se discutió a detalle las implicaciones que tiene que han firmado los países miembros de la ONU, el marco de la UNESCO para la educación de la cultura y de las artes. ¿Qué implicaciones tiene? Sí, hay documentos que a lo largo de las últimas décadas han empujado para que se reconozcan las artes dentro de la educación. También es volver a hacer conciencia, cada vez retomar estos esfuerzos para el debido reconocimiento de las artes y de la educación artística. En esta cumbre que se realizó en Atenas del 17 al 19 de octubre, hubo participación de las 4 áreas que conforman la Alianza Mundial. ISME, tuve el honor de representar a la Sociedad Internacional de Educación Musical, que es la asociación internacional en el área de educación musical, la más importante a nivel mundial, así como INSEA, IDEA y la WTA, que representa a cada una de las artes. Y esto también me lleva a reflexionar sobre que hablamos generalmente sobre las 4 áreas que históricamente han tenido cabida dentro de la educación, pero vemos con este ejemplo de Cristian cómo la inteligencia artificial ha expandido la noción de lo que es el arte, ahora apoyados a través de la inteligencia artificial. Entonces es importante ya no solo hablar de 4 disciplinas, sino de este trabajo intertrans multidisciplinar en las artes, y se habló en gran medida sobre eso. En cuanto al marco de la UNESCO, que ya fue obviamente aceptado y promovido a través de la UNESCO en la conferencia mundial en Abu Dhabi en febrero de este año, se hacía particular énfasis en aprovechar los avances contemporáneos y aprovechar las oportunidades que brindan las tecnologías mientras se identifican, previenen y también mitigan los riesgos, especialmente en las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Y como sabemos, el arte sí es una forma importantísima de expresión, de comunicación, como nos decía la doctora Frega. También es importante esa conciencia, tener conciencia de qué manera nuestras acciones, lo que hacemos, lo que fomentamos a través del arte y de la educación artística, también se trata de mitigar los posibles riesgos.
Así que sí, es un tema que ha estado en la mesa de discusión. Se habló también en las mesas individuales de cada área artística y cómo está revolucionando la inteligencia artificial nuestro quehacer en las artes y en la educación. En este marco, que es en cierta medida un reconocimiento, un reforzamiento de lo que se hablaba en la hoja de ruta de la educación artística que se firmó en el 2006 en Lisboa, o la Agenda de Seúl del 2010, es retomar, actualizar, pero también ver de qué manera, después de estos años, se sigue monitoreando, se sigue supervisando que esto se cumpla. En el 2019, si recuerdo correctamente, la Alianza para la Educación Artística, la Alianza Mundial, hizo una declaración, la Declaración de Frankfurt, porque no se trata solo de tener estos documentos, sino exigir de cierta manera que haya una rendición de cuentas. ¿Dónde está el compromiso por todas las instancias gubernamentales, por los ministerios de cultura, de educación, para asumir y dar también el debido apoyo que se sugiere en estos marcos para la educación artística y de la cultura? Patricia, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí, adelante. A mí me preocupa bastante el hecho de que, como usted bien dice, tomo justamente lo que usted acaba de decir, están las declaraciones, están las manifestaciones, están las tomas de postura, pero de ahí hasta inclusive están los programas educativos, pero de ahí a que esto ocurra en cada una de las aulas, bueno, obviamente nadie puede pretender totalitarismo, porque si quisiéramos que todo funcionara igual, entonces tendríamos que entrar ya en construcciones despóticas y eso nadie lo quiere. Pero a mí me preocupa una cosa muy grande y le quiero preguntar si algo se habló o están considerando ustedes, los jóvenes que están en este momento en la conducción de las entidades. Porque según hemos visto en algunas de las presentaciones, inclusive de nuestro reciente Congreso Mundial en Finlandia, a veces por cuestión de respetar la diversidad de los pueblos y las búsquedas tradicionales, se deja de lado la preparación o el acercamiento a digamos, al conocimiento ya elaborado. Y nosotros sabemos que no se pasa de escuchar un motivito reiterativo y básico elaborado en TikTok o eventualmente alguna imagen elaborada con otra tecnología, a poder manejar, decodificar e interpretar otros lenguajes construidos con otros parámetros. Es decir, a mí me preocupa, es una pregunta la mía, que por defender o sostener la validez de distintos modos de expresión, a veces la preparación o el acercamiento a algunos modelos más sofisticados realmente no ocurre. ¿Algo se ha hablado de esto? Es decir, está el gran tema de pensar en el posible empobrecimiento del vocabulario, por ejemplo. Ya están planteándolo en España, la nueva ortografía que emerge de escribir en el celular, en el que uno no escribe palabras completas, sino que tiene apócopes. Bueno, todo esto ocurrió en otra época, no es una novedad de los procesos educativos. Algo de todo esto se está pensando, no en búsqueda de una solución final, que horrible como suena lo que acabo de decir, pero en búsqueda de una flexibilidad o de una apertura o de una ductilidad en las distintas situaciones. Definitivamente sí. El mismo marco y de lo que surgió de los diálogos se hace particular énfasis en la diversidad cultural
que implica riesgos también, como bien dice, bueno, en qué medida se puede seguir cultivando cierta tradición en comparación con otras. Aquí habría y también se discute sobre esta necesidad también de entender los diferentes contextos y entender que la música varía en sus propósitos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los programas comunitarios que están enfocados a la inclusión social, son diferentes esos objetivos a lo que buscaría un programa educativo a nivel universitario para la formación de músicos profesionales. En ese sentido, ISME también, dentro de su misión y sus principios rectores, hace particular énfasis en la diversidad de las culturas musicales y en el respeto a las mismas. Quisiéramos que todas las culturas musicales avanzaran tal vez en los mismos niveles, y si podríamos hablar de eso. Sin embargo, también está fuera un poco de lo que es esta misión de ISME sobre esta apertura y flexibilidad que yo creo que está presente en el marco. Sigue siendo una prioridad, que hay los riesgos también creo que no hay esta restricción respecto a qué consideramos diversidad cultural. Es lo suficientemente amplio, que tiene sus riesgos, es igual que con el uso de la inteligencia artificial, que dependerá de cómo se usa, qué se hace y cuál es la conciencia que nosotros, que nos rige en el uso de la inteligencia artificial, en la aplicación de las artes, en los contextos educativos también. Entonces, Me alegra saber que han puesto el ojo en ese tema, porque es siempre el gran tema cuando corremos el riesgo de que alguna postura se ponga de moda y tenga pretensiones de hegemonía. Sí, no, definitivamente. Claro. Y si me permiten rápidamente, en resumen, los principios rectores que maneja el marco es que la educación en las artes sea integral, transformadora y con impacto. Artística, la educación artística como un bien común de la humanidad que debe ser accesible para todos. Y no podemos pretender que un modelo aplique para todos los seres humanos, ¿no? Y que es un derecho humano y que debe estar acorde a las libertades fundamentales. Así que sí está, obviamente, el principio de la diversidad cultural, la inclusión, la no discriminación y el respeto por la diversidad. Creo que sí está bien descrito. Este documento se socializó en los países miembros de la ONU, en las secretarías y los ministerios de Cultura y Educación y otros agentes, ¿no?, educativos y culturales. El punto aquí, volvemos, es qué se hace en la práctica. El documento creo que tendría pocos puntos a discusión. Creo que tiene mucho sentido común para todos estos principios rectores, estos objetivos del marco. Volvemos al problema de que esto se lleve a cabo, que se den los recursos para ello, ¿no? Y también entender que el mismo marco tiene un segmento muy importante, porque esto fue firmado por los ministros. Respaldamos el marco de la UNESCO para la educación en cultura y artes basado en una visión humanista, empoderadora de la cultura y la educación, y confiamos a la UNESCO. Esta palabra de confiamos en inglés es entrust, pero no es nada más confío en que lo hagas, es casi una responsabilidad. ¿Sí? Que la UNESCO, como agencia especializada de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, busque manera de apoyar
implementar el marco por parte de sus Estados miembros y miembros asociados. ¿Mediante qué? Y esto viene descrito en el marco: provisión de orientación operativa, cuando sea relevante; realización de actividades de defensa, de advocacy, lo que se llama comúnmente en inglés; y la facilitación del diálogo político, el intercambio de conocimientos y la elaboración de normas, cuando sea pertinente; la convocatoria de actores globales, regionales, nacionales y de la sociedad civil para la implementación del marco; y el seguimiento del proceso, monitorear el progreso, hacia los objetivos estratégicos. Entonces, a partir de la Declaración de Frankfurt, que fue casi un llamado a cumplir con los documentos previos, esto está incluido ahí. Ahora le corresponde a la UNESCO, pero a todos nosotros también asumir nuestras propias responsabilidades. Sin que se transforme naturalmente en una postura top-down o en una postura hegemónica. Es decir, tratando de evitar lo que pudimos aprender en algún momento cuando se producían encierros metodológicos. Bueno, yo les agradezco. José María, le pediría a usted, que está con nosotros, nuestro secretario, que usted haga unas breves palabras de cierre, como nos acostumbra siempre. No sé si está Paola, pero me da la sensación de que no está. Si Paola está, por supuesto. Pero yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para Patricia, desde ya, por lo importante que significa que nos está trayendo las últimas documentaciones de las instancias que se sigue insistiendo de que todas las dimensiones de este poliedro que llamamos arte no pierda presencialidad, que además no haya procesos. Cuando digo hegemónicos, no digo que no haya especializaciones, por supuesto que hay especializaciones, pero que no se transforme algo en esto es la verdad y todo lo demás no. Así que yo les agradezco enormemente el aporte, Patricia, le agradezco enormemente el aporte a Cristian, porque nos ha mostrado, y yo sé que la gente va a visitar con amplitud en su espacio, y agradezco enormemente a Clara Bonfil el trabajo y a Lucas que han hecho, y naturalmente les agradezco a todos la presencia. Y además esto va a estar grabado y colgado en la página de la academia, ya lo sé, pero le pido a usted, José María, que... Con mucho gusto. De la academia, que ha acompañado y ha brindado todo el apoyo para que esta jornada post-COVID y de festejo de los 40 años de la academia pudiera ser hecha, y les agradezco a todos la presencia. José María. Y bueno, buenas tardes a todos. Y efectivamente, como dijo la doctora Frega, la doctora del Bosco, una gran educadora, ha tenido que retirarse porque estaba tomando examen en la universidad y no quería dejar esperar más a los alumnos. Así que me pidió que la disculparan. Estuvo toda la primera parte. Y bueno, desde la academia realmente agradecer en primer lugar a Ana Lucía Frega y a la doctora Bonfil, que han organizado. Es decir, la inspiradora de todo esto es la doctora Frega, una inquieta académica con una larga trayectoria y que nunca pierde el entusiasmo. Así que muchísimas gracias, Ana Lucía. También agradecer el apoyo logístico del señor Lucas Fernández y de Carolina Ruggeri, que han trabajado mucho en esta tarea de acompañar a las conectividades, la publicidad, la compaginación del video. Por supuesto, un gran agradecimiento a quienes han expuesto en esta jornada, ¿sí? A la doctora Patricia González Moreno, y también al profesor Cristian Parodi. Realmente han sido sus intervenciones muy iluminadoras en estos tiempos para comprender la realidad de las artes y la educación,
y sobre todo esta presencia tan, con tanta fuerza que tiene la inteligencia artificial en todo el mundo, ¿no es cierto? Y en todas las actividades. Así que muchísimas gracias, han sido muy inspiradoras sus intervenciones. Finalmente, un agradecimiento a todos los que hoy están aquí presentes, porque realmente le han dado un marco excelente a estas jornadas. Sé que hay personas que están en otros países y que han dedicado este tiempo también a enriquecerse, como lo hacemos nosotros desde la academia, con la iniciativa que tuvo Ana Lucía. Particularmente quiero agradecer al magíster Hernán Gabriel Vázquez, que es el director del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Realmente nos honra con su presencia, como así también la de otros académicos que también han estado acá presentes en la jornada. Así que gracias a todos y bueno, si Dios quiere serán hasta las próximas jornadas 2025 de arte y educación que seguramente Ana Lucía seguirá organizando. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, hasta pronto. Magnífico el trabajo, Cristian, Clara, magnífico, magnífico. Un abrazo, gracias Lucas por todo, gracias José María.